a la ciudadanía estadounidense en Medio Oriente. Bueno, ya todo es viejo. Quiero compartir con vos, con ustedes, una noticia de último momento. La Guardia Revolucionaria iraní está informando que atacó el portaaviones de los Estados Unidos Lincoln en el Golfo, que lanzó 4 misiles balísticos, dice la Guardia Revolucionaria iraní, que impactaron en el portaaviones de los Estados Unidos. El segundo que mantiene en Medio Oriente está el Ford y el Abraham Lincoln, que fue el primero que llegó. Repito, entonces, una información de último momento que está brindando la agencia francesa EFE, la agencia Reuters, medios israelíes, medios del mundo, a partir de lo que está anunciando la Guardia Revolucionaria iraní. Todavía no hay un comunicado oficial del Pentágono, pero repito, de acuerdo a las fuerzas militares iraníes, 4 misiles balísticos impactaron en el portaaviones. Después se habla de otros buques impactados en el Golfo Pérsico, no hacen referencia a que sean militares. Estados Unidos habló que había hundido un barco iraní, y bueno, el Golfo, un lugar estratégico a nivel mundial, se convierte en una situación y en un lugar clave, Eduardo. Andrés, perdón, o sea, sí, los portaaviones que venimos mostrando nosotros en estas últimas semanas, ¿tiene que ver con uno de esos portaaviones que aparentemente fue impactado? Estados Unidos movilizó fuerzas navales y aéreas como no se veía desde la invasión a Irak en el año 2003, lo veníamos comunicando en todas estas semanas. Desplegó 2 portaaviones, el Gerald Ford, que es el portaaviones más poderoso del mundo y de la flota de los Estados Unidos, y el Abraham Lincoln. El portaaviones que la Fuerza Revolucionaria o la Guardia Revolucionaria iraní dice que impactó con 4 misiles balísticos es el Abraham Lincoln, el primero que llegó a Medio Oriente. Te quiero dar otra información también urgente que lo está diciendo el Pentágono y replican a agencias de información a las que están adheridas Canal 26. Hablan de los primeros soldados estadounidenses muertos en el conflicto, habla de 3 soldados muertos. El título es, y habrá que ver a qué se refiere, 3 soldados estadounidenses muertos en operaciones. No se sabe si esto tiene que ver con lo que en principio hasta ahora Estados Unidos era llevar un ataque aéreo, o estamos ante las puertas y simplemente es una especulación porque no se sabe, pero el tema operación abre la hipótesis de algún tipo de operación terrestre por parte de fuerzas de los Estados Unidos en Irán. Edu, esto lo ato a las declaraciones de un senador republicano, el mismo partido de Donald Trump, quien dijo que el presidente les dijo que no iba a hacer un despliegue a gran escala con tropas en Irán. Entonces, bueno, permitirme la especulación de lo que está diciendo este senador y lo que está informando ahora sobre la muerte de los primeros soldados estadounidenses. Trump, hace horas nada más, ha dicho: advierto que si llegan las represalias vamos a ir mucho más fuerte, nunca se ha visto antes algo como es. Y ahora me estás hablando que atacaron directamente uno de los 2 portaaviones. O sea que bueno, se espera ahora el accionar fuerte por parte de Estados Unidos. Bueno, esperemos a ver si el Pentágono claramente debería decir si esto es falso o no. Digamos, las agencias internacionales, porque la guerra también, Eduardo, vos lo sabés muy bien, es mediática, pero digamos, no creo que los militares iraníes salgan a decir que impactaron el portaaviones y después no pase, pero todo puede suceder porque, te repito, la guerra es mediática, con lo cual habría que esperar a ver si el Pentágono confirma esta información que empieza a replicarse en todo el mundo. Pero atención, porque también empiezan a reconocer la baja de soldados estadounidenses, algo que se da en un contexto que lo hemos hablado mucho, particular en los Estados Unidos. Estados Unidos está yendo a una elección de mediano término, donde ya las encuestas, por lo menos al día de hoy, no eran favorables para el Partido Republicano, para el presidente Trump, y en medio de esta guerra, bueno, el tema de las bajas en los Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam fue un rol psicológico muy importante, con lo cual, atención con los números que empiecen a dar de soldados caídos en este ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Así que bueno, estas son, digamos, porque acá hablamos de lo bélico, lo político, geopolítico, lo económico, no es un detalle menor a partir de lo que está ocurriendo
Hace minutos hablaba con un especialista en temas de energía, minería, petróleo. Decía, bueno, el estrecho de Hormuz no deja de ser un detalle menor, por ahora no hay amenaza, etcétera. Bueno, no sabemos, porque a partir de esto que acabamos de oír, Ya te respondo que la hay, porque la la hay. principal constructora naviera, Edu, le acaba de pedir a todos sus barcos del mundo, le acaba de pedir a todos sus barcos que se pongan a salvo. Estados Unidos e Israel fueron a por todo. A por todo era el escenario posiblemente más caótico y más complejo, que es el cambio de régimen. Ese es el título que le puso el presidente de los Estados Unidos. Vimos en estas últimas horas situaciones que no se habían dado nunca, como es el asesinato de Khamenei para este régimen, su máxima figura. Hoy está reemplazada, por ahora está vivo el presidente iraní, con otras dos personas clericales, digamos, que hacen un triunvirato, pero todo esto es nuevo, es decir, todo lo que vemos es... ¿Crees que se puede meter China o Rusia o lo miran de afuera porque me termina perjudicando? Mirá, la realidad es que el presidente Putin dio un comunicado dando su mensaje de apoyo a los iraníes, pero si bien han tenido un rol fundamental los iraníes en la guerra de Ucrania, dándole la tecnología a los rusos de los drones, y hoy ya Rusia lo fabrica con esa tecnología, daría la impresión, hasta ahora, que Rusia ya tiene todo su foco puesto en la guerra de Ucrania y cómo seguir adelante en ese tema, más allá de que en alguna región del mundo hicieron hace una semana o 10 días ejercicios navales conjuntos los rusos con los iraníes. Pero la verdad es que hoy te digo que en principio creo que Vladimir Putin va a seguir enfocado en su guerra en Europa, pero todo es nuevo. Todo es nuevo. Con respecto a los chinos, en general, su política de comunicación es no interferimos en la política internacional a nivel militar, pero la realidad es que, Eduardo, ¿cuántas veces yo te he hablado de la era del caos? Sí. El mundo, que ya está en una guerra mundial con epicentro en Europa, dio paso a la era del caos, que quien tiene el poder de ejercer su poder lo hace, y es lo que estamos viendo desde hace muchos años en distintas partes del mundo. Vos me preguntabas por China, viendo lo que está pasando en Medio Oriente, viendo lo que está pasando en Ucrania, no te extrañe que este año o el que viene China decida invadir Taiwán, pero para no desviarnos, hoy el foco está en lo que empieza a ser una regionalización de una guerra que tiene como epicentro Irán, porque Arabia Saudita también dijo que va a retaliar, que va a contraatacar a Irán como consecuencia de los ataques del régimen iraní contra su país. Tu voz es muy respetada y Argentina no está exenta de todo lo que está ocurriendo. El presidente fue bien concreto, desde la oficina del presidente se ha manifestado, felicitamos, acá estamos, acompañamos, apoyamos. ¿Cómo estamos nosotros en medio de esta situación? Bueno, el país está en alerta, calculo que elevarán cada vez más el alerta. El país tiene una gran conexión con diferentes servicios de inteligencia. La realidad, Eduardo, es que a los terroristas poco les importan las inclinaciones políticas de los gobiernos de turno. Es decir, los terroristas golpean donde se les da la oportunidad para golpear. Por supuesto que el alineamiento político también incide, pero se llama objetivos blandos, ¿no? Es decir, cuando la guerra está, en este caso, en Medio Oriente, pero se busca golpear a los países implicados en otras partes del mundo, y golpearán donde los servicios de inteligencia no puedan frenar esos ataques. Y sabemos que Irán ha sido un régimen que ha exportado el terrorismo internacional y lo sufrimos en carne propia. Bueno, la verdad es que se abre un nuevo escenario y si pudieran hacerlo, claramente lo van a hacer en Argentina o en cualquier parte del mundo. Lo que me parece que hay que tener presente, Eduardo, en estas horas es que vimos una fotografía, una imagen, una realidad, las primeras 24 horas de esta guerra, y en las segundas ya 24 horas, Irán está atacando en todo Medio Oriente con en principio parece una fuerza mayor. De hecho, en Israel empiezan a elevarse el número de víctimas civiles como consecuencia del contraataque iraní, y desde lo militar, si esto es así, si el Pentágono lo confirma, ahora estamos en vivo, yo no lo puedo chequear, pero si el Pentágono confirma el impacto
nada más y nada menos que 4 misiles balísticos. Bueno, hay que ver dónde, cómo lo Eh, afectó, si eso... la Pero, información indica, Irán nombró comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria al acusado de planificar el atentado a la AMIA. bueno, hoy creo que están enfocados... acá también hay algo clave, Eduardo, y tiene que ver con los tiempos. Mm. Cuanto más se complejice y cuanto más se prolongue la guerra, más va a ser un factor negativo para Estados Unidos e Israel, que son quienes han decidido atacar, como ellos llaman preventivamente, a Irán, por lo que consideraban era una amenaza la posibilidad de Irán de acceder a una bomba atómica y su poderío de misiles. Cuanto más se prolongue, más ventanas se van a abrir. La pregunta es, si es así que han impactado un portaaviones, bueno, eso es una ventana, ¿no? Que abre interrogantes y consecuencias. Que empieza el segundo día a darse bajas militares de Estados Unidos también tiene es decir, empiezan los costos de lo militar a trasladarse a lo político. Cuanto más pueda resistir el régimen iraní y más muestre que se puede enfrentar incluso con las pérdidas que sea a las 2 potencias militares más importantes del mundo y quizás a otros países aliados de Estados Unidos en la región, quizás la visión sea de, aunque hayan perdido en lo militar y logren mantenerse en el poder, van a considerarse ganadores del conflicto. Pero, digamos, eso es ir mucho Sí, más allá. Pero exacto. el tema de los tiempos es importante, porque el régimen es un régimen y mantendrá y no le importa lo que opine la opinión pública interna, y ya hemos visto cómo masacró a la gente que protestaba contra el régimen. Israel y Estados Unidos son democracias y hay una opinión pública que claramente tiene un peso como no lo puede tener en Irán porque son aplastados, ¿no? Vemos todo, a ver, el espacio aéreo allí en Medio Oriente sin vuelos. O sea, se suspendieron los vuelos, se suspendió todo. Y esto tiene repercusión en el mundo, porque si acá no se vuela, bueno, los destinos también se quedan sin partida y sin arribos. ¿Crees que esto también va en escala? Cuanto peor, mejor. Esa creo que es la Claro. apuesta de Irán. Es decir, lo que Irán estará buscando también es no solamente impactar como lo está haciendo por segundo día consecutivo. Veremos si lo que ayer la Casa Blanca o el Pentágono hablaba de daños mínimos, Ujú. ya empiezan a no serlo tantos en el segundo día, por lo que está confirmando que son las primeras muertes de sus soldados, que hay que ver de qué se trata, si es por aviones que fueron derribados no se sabe en qué característica, pero cuando ayer la Casa Blanca y el Pentágono hablaba, no, los daños fueron mínimos, bueno, estaba dando un mensaje, ¿no? De por ahora esto va muy bien. Bueno, hoy, 24 horas después, la situación es otra, y te decía, cuanto peor, mejor para el régimen, y es lo que está buscando. No solamente golpeando de diferentes maneras, y daría la impresión que en el segundo día los golpes que está dando son más contundentes que en las primeras 24 horas después del asesinato de su líder. ¿Cuánto tiempo más lo va a poder Sí, mantener? sí. Es decir, ¿no? A medida que Algunos, estamos en viste el que segundo tenés día y algunos que estamos te dicen, hablando supuestamente de un esto va a ser portaaviones corto. golpeado. Te dicen, no, esto va a ser corto. Otro, no, al contrario, va a ser agónico, va a ser de largo aliento, no va a ser algo. ¿Qué termina con esta historia? ¿Qué se espera? ¿Cómo terminan este tipo de situaciones? ¿Con qué? ¿Con qué Y mira, elementos? Eduardo, no lo sé, porque estamos ante escenarios nuevos. Ujú. Todo lo que está pasando, te repito, no se da en un mundo que estaba en calma y este es un conflicto solo. En una guerra mundial, las paralelas se tocan, todos los puntos están unidos. Entonces, la verdad que no lo sé. Vuelvo con esa máxima de una guerra se sabe cómo empieza, menos cómo continúa y no cómo termina. Y esto recién está empezando. Uno cree que con las nuevas tecnologías, donde todo es preciso, porque a ver, acá la inteligencia previa de Estados Unidos e Israel para llegar al lugar exacto y preciso y terminar con quien querían terminar, digo, tal vez esa precisión y esa herramienta, la tecnología ayuda a que también culmine pronto. Estaba pensando muchas cosas para responderte. Contarte que el diario del New York Times es el que cita y el que dice que en realidad quien dio el lugar donde estaba el Ayatollah Khamenei con 40 altos mandos militares fue la CIA, que lo venía siguiendo hace varios meses,
y que se enteró que en ese lugar de Teherán iba a haber una cumbre importante y a las 9:40 sabían que el ayatolá Jamenei iba a estar en el lugar y por eso se decide el ataque, que también muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué de día y no de noche? Cuando la noche, digamos, hace que todo sea más complejo para un país defenderse. Bueno, quizás esta sea una de las respuestas, ¿no? Y lo otro, la verdad es que son escenarios nuevos, cambiantes, y te van a abrir un montón de interrogantes. Y vuelvo con lo mismo, no estábamos en un momento donde había tranquilidad, estábamos ya en una situación compleja. A ver, Donald Trump es un mandatario que se está ganando enemigos y no enemigos, ¿no? El control y el cuidado al presidente de los Estados Unidos debe ser de más que máxima en lo extremo absoluto, ¿no? Máxima más allá seguridad, de su seguridad personal, ya vimos que hubo 2 atentados, pero fueron perpetrados por ciudadanos estadounidenses por diferentes motivos. Creo que el golpe más duro que teme hoy Donald Trump es perder en noviembre la Cámara de Representantes y el Senado, y como él dijo, si perdemos esa elección me van a hacer un juicio político, y lo que más teme hoy, me parece, el presidente de los Estados Unidos, más allá de pedir una vuelta de página, es el caso Epstein. Hace 48 horas los demócratas denunciaban que el relato de una mujer que acusó al presidente Trump de abuso cuando tenía entre 15 y 13 años, que había declarado en 2019 en 4 oportunidades al FBI, no habían sido divulgados por la Cámara que lo estaba investigando, ¿no? Justo antes de esta nueva guerra se estaba dando esa situación. Me parece que lo que más preocupa hoy al presidente de los Estados Unidos es lo que pase políticamente interno y claramente lo que está pasando a partir de ahora fuera de sus fronteras va a jugar un rol. ¿Cuál? No lo sabemos porque esto recién está empezando. Te mando un fuerte abrazo, Andrés. Gracias. Es la marcha del león.